Hola amigos, bienvenidos a un documental más sobre la guerra de Gaza. Acompáñenos a esta aventura. Nos trasladaremos hacia los años de la Guerra de Castas. De 1847 y 1901. Cuando se inició la Guerra de Castas, iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población de blancos, criollos y mestizos, que se encontraba establecida en la porción occidental de la península de Yucatán. Los protagonistas de la Guerra de Castas fueron los indígenas. Su oposición obligó a Yucatán a reunificarse con México. La oposición indígena perduró y llegó a crear un verdadero estado independiente hasta la conquista final por Porfirio Díaz de Chan Santa Anna, 1901, y el establecimiento del territorio federal de Quintana Roo, 1902. Las tierras públicas compartidas tradicionalmente entre mayas y descendientes de europeos acabaron controlados por granjeros dedicados al cultivo azucarero en la península de Yucatán. Después de la independencia, tanto el gobierno federal como los potentados locales o caudillos solían apoyar a los intereses de los granjeros y colonos blancos mestizos y contra de las comunidades mayas. Se denomina Guerra de Castas al movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron. La autonomía política de los mayas se vio también amenazada por los políticos estatales y locales que no reconocían la autoridad de los líderes indígenas. La expansión territorial fue quizá el factor que mayor inconformidad provocó entre los indios. Muchos campesinos mayas se vieron atrapados en un círculo de continuo endeudamiento con los hacendados propietarios de las tierras que cultivaban. Además, sufrían maltrato físico y tributos arbitrarios a manos de los hacendados. En la península de Yucatán, el proceso de colonización tuvo enormes consecuencias. Pueden mencionarse la expansión territorial a costa de los indios, el relajamiento del dominio del clero, el enfrentamiento entre los grupos oligárquicos con la consiguiente utilización de los indios como carne de cañón. Al principio del siglo XIX, los mayas poco podían hacer para resistir el cerco de los dirigentes políticos y hacendados sobre sus tierras y comunidades. Antes de la independencia de México, en 1821, el poder colonial español protegía en cierta medida a los mayas. Estos podían apelar ante el gobierno español o las autoridades coloniales si se sentían que sus derechos eran menoscabados. ¿Qué implicó su entrenamiento militar? La ruptura de los límites a la exploración impuesto durante el periodo colonial. En muchos aspectos trataban de imitar a sus homólogos tejanos, que habían separado de México para formar algunos años antes del Estado independiente. Hacia 1840, Yucatán había alcanzado una independencia temporal. Los mayas estaban hartos de la situación que vivía el 30 de julio de 1847. Se levantaron en armas la población blanca y mestiza. Fue Tepic donde estalló la rebelión de los mayas que había de durar más de 55 años. Aun cuando los problemas de fondo que lo organizaron continuarían siendo motivo de inquietud hasta 1937. Gracias por ver nuestro video y espero que haya sido de su agrado.